Una computadora antigua permaneció inactiva bajo el agua durante miles de años. Cuando fue descubierta a principios del siglo XX, la gente la confundió con un simple trozo de metal y madera. Pero una vez que fue estudiada adecuadamente, el mecanismo de Anticitera sacudió lo que sabíamos sobre los antiguos griegos y su conocimiento de la astronomía. ¿Es realmente una computadora? Depende de lo que consideres que es. Sabemos que el primer dispositivo mecánico de este tipo fue diseñado en 1822 y solo podía ayudar con cálculos simples. El mecanismo de Anticitera tampoco tiene un teclado o pantalla. Está hecho de 3 piezas de bronce con diseños intrincados, engranajes que se asemejan a los de un reloj y un anillo con grados, similar a un transportador. No se pueden rastrear otros dispositivos similares tan atrás en el tiempo. Se necesitaba que se inventaran los rayos X antes de que los científicos pudieran entender este dispositivo. Pronto descubrieron que probablemente era utilizado para rastrear estrellas y planetas. Así es como funcionaba. Dentro de su caja de madera había muchos engranajes diminutos. No servían para dar la hora, sino más bien para predecir eventos astronómicos. Le proporcionaba al usuario un conocimiento único de dónde estaría cada planeta, el Sol y la Luna en cualquier momento dado. Al girar un botón, se ponía en movimiento y mostraba cómo se movían los cuerpos celestes. Uno de sus mayores misterios son esos indicadores planetarios. En la actualidad, es de conocimiento común que los planetas deben sus movimientos específicos a que orbitan alrededor del Sol, en su mayoría. Algunos creen que los griegos de aquella época no estaban tan avanzados en su astronomía como para saber esto. Algunos eruditos griegos antiguos propusieron la idea de que el Sol estaba en el centro del universo conocido, pero no era una teoría ampliamente aceptada. La razón es simple. Si la Tierra está girando sobre su eje y dando vueltas alrededor del Sol, ¿por qué no podemos sentir que se mueve? Algunas partes del mecanismo de Anticitera pueden estar aún en el fondo del mar, mientras que otras pueden haberse perdido para siempre, así que puede que nunca sepamos la verdad sobre su propósito. La historia oficial sobre la primera batería, que fue inventada alrededor del siglo XIX. Estaba hecha de discos de cobre y zinc superpuestos con un trozo de tela entre ellos, sumergidos en una mezcla química especial para conducir electricidad. Algunos arqueólogos aseguran haber descubierto una batería 10 veces más antigua, llamada Antigua Batería de Bagdad. Así que, podría ser que la tecnología para inventar baterías haya estado oculta ante nuestros ojos. A simple vista, la Antigua Batería de Bagdad se parece a un jarrón de arcilla cualquiera. Lo que la hace especial es su composición. Un conjunto de artefactos extrañamente anidados. Dentro de él había un cilindro de cobre que envolvía una vara de hierro. Esta habría atravesado la tapa del recipiente. El artista y arqueólogo que descubrió este dispositivo inusual nunca dejó un relato detallado de dónde, cuándo o cómo se topó con él. Pero la teoría ampliamente aceptada es que el objeto fue desenterrado en lo que ahora se conoce como Bagdad, en Irak. Otra cosa en la que la mayoría de los especialistas pueden estar de acuerdo es que se puede rastrear hasta la antigua ciudad de Ctesifonte. Sin embargo, su edad exacta sigue siendo un misterio. Algunos dicen que tiene más de 2000 años, otros que apenas tiene 1400 años. Incluso en el extremo más reciente de este espectro, todavía es considerablemente anterior a la primera batería eléctrica, que tiene solo un par de siglos de antigüedad. Debido a que no hay un registro oficial que acompañe al artefacto, existe la posibilidad de que nunca sepamos para qué servía. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de que era una batería? Todo tiene que ver con esos dos metales encontrados en su interior, con diferentes electropotenciales, que son un componente clave de las baterías. También hay evidencia que sugiere que el recipiente alguna vez contuvo una solución iónica, que actuaba como un electrolito, la sustancia necesaria en las baterías para transportar la corriente eléctrica. Pruebas sobre la corrosión del recipiente insinúan que pudo haber contenido sustancias similares al vinagre. Incluso si estamos de acuerdo en que es una batería antigua, este artefacto solo podría haber generado un mero voltio o algo así. Pero los humanos antiguos no tenían televisores ni lavavajillas.
Entonces, ¿para qué necesitaban una batería? Surgieron muchas teorías. A lo largo de la historia, las civilizaciones han explorado las aplicaciones de la electricidad en la medicina. Por ejemplo, los antiguos griegos encontraron alivio del dolor colocando peces eléctricos en sus pies. ¡Ay! Otra idea intrigante sugiere que tales baterías eran colocadas dentro de estatuas para crear un efecto de zumbido, lo que añadía una dimensión mística a las prácticas espirituales. Incluso existía la idea de que la batería se utilizaba en el dorado, el proceso de recubrir un metal con otro. Este método era usado por los joyeros en aquellos tiempos. Si no se utilizaba para proporcionar electricidad, la batería de Bagdad probablemente era un contenedor para pergaminos especiales. Entonces, la varilla de hierro habría sido el núcleo para el pergamino, envuelto alrededor de ella antes de ser colocado dentro del tubo de cobre. En otras partes del mundo, es una pequeña moneda que parece haber viajado en el tiempo. En 1957, un interesante trozo de metal fue descubierto en Maine por un arqueólogo aficionado. Al principio, creyó que era simplemente una moneda inglesa básica del año 1100. Pasaron años antes de que esta fuera estudiada adecuadamente, hasta 1978, cuando una revista local decidió destacar la moneda en un artículo titulado ¿Fueron los ingleses los primeros en encontrar América? Un experto en monedas de Londres la miró y supo de inmediato que algo no cuadraba. Esta no parecía inglesa en absoluto, sino más bien como un penique nórdico del siglo XI. ¿Cómo terminó una moneda vikinga en Maine? Un experto en monedas noruego luego visitó el Museo Estatal de Maine para inspeccionar el artefacto de cerca y confirmó su autenticidad. ¿Cómo llegó allí sigue siendo un misterio? Algunos especulan que viajó a través de rutas comerciales, cambiando de manos hasta terminar en Maine. Otros piensan que podría haber sido parte de un asentamiento vikingo más grande que aún no hemos descubierto. Pero luego están los escépticos que consideran que hay algo sospechoso. Ese aficionado inicial que descubrió la moneda tenía algunas conexiones que podrían haberle ayudado a obtener un centavo nórdico. Además, casi al mismo tiempo, había un montón de engaños relacionados con los vikingos circulando por ahí. La idea de los vikingos navegando por América no es precisamente nueva. Las sagas islandesas lo han sugerido durante siglos. Pero no fue hasta el descubrimiento de un sitio arqueológico en Terranova que la gente comenzó a tomarlo en serio. Aún así, no confirma si el centavo era genuino o no. La ciudad de Rockwall, en Texas, es famosa por su música en vivo y su ambiente familiar. Pero su nombre se debe a una curiosa formación rocosa que aún está envuelta en misterio. Bajo la superficie de la ciudad, yace una serie de piedras minerales duras apiladas de tal forma que asemejan una enorme muralla de rocas. Durante más de siglo y medio, las personas han reflexionado sobre los orígenes de esta estructura misteriosa. ¿Podría ser obra de humanos antiguos, dejada como testimonio de su ingenio? ¿O es simplemente un fenómeno natural, moldeado por las fuerzas de la geología a lo largo de millones de años? La formación ha sido avistada en más de 10 ubicaciones diferentes alrededor de la ciudad, extendiéndose tanto por encima como por debajo del suelo. En su búsqueda de respuestas, los científicos han realizado varias pruebas en las rocas que componen el muro. Un geólogo sugirió en 1901 que la formación era simplemente un dique de arenisca que se produjo de manera natural. Estudios subsecuentes han apoyado esta idea, con expertos de la Universidad de Texas en Dallas confirmando que las rocas se formaron a lo largo de millones de años a través del depósito y endurecimiento de sedimentos. A pesar del consenso científico, aún hay quienes creen que hay más en la formación Rockwall. Historias sobre escalones, arcos e incluso pasillos han circulado durante décadas, respaldadas por antiguos informes periodísticos y el folclore local. Algunos afirman haber visto extrañas marcas en las rocas, mientras que otros hablan de misteriosos objetos metálicos incrustados en ellas. La explicación científica podría ser que los supuestos escalones y arcos son probablemente solo ilusiones creadas por la fractura natural de la roca. En cuanto a los objetos metálicos, se cree que son simplemente concentraciones de minerales que contienen hierro. No demuestra de manera explícita que los humanos antiguos los hayan colocado allí. Ya sea que la formación de Rockwall fuera hecha por manos antiguas o moldeada por fuerzas naturales,
sigue siendo una parte preciada de la identidad de Rockwall.